Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios. Abramos la escritura, por favor, en primer libro de Samuel, capítulo número 8, versículo número 1. Primer libro de Samuel, capítulo número 8 y el versículo número 1. Una vez el arca del pacto fue devuelta a la nación de Israel, se queda allí por muchos años. Dice la escritura, la Biblia afirma que por muchos años quedó el arca del pacto allí en la tierra de Jerusalén, nuevamente en la tierra de Israel, más bien digamos, porque quedó en la ciudad de Kiriat Jearim. Y quedó allí de regreso. La vida continuó y dice aquí la palabra de Dios, el versículo número 1, que aconteció que habiendo Samuel envejecido, es decir, la vida continúa, el arca del pacto no la regresan, no la llevan a la ciudad de Jerusalén, sino que la vida continúa de la misma manera como la llevaban. Samuel, leíamos en el capítulo anterior que se dedicó a juzgar al pueblo, se dedicó a aconsejar al pueblo, a guiar a las personas a Dios. Viajaba por todas las ciudades de la tierra prometida enseñando la palabra de Dios. Samuel se dedicó por completo a la predicación del evangelio, del evangelio antiguo, ¿verdad? De la palabra de Dios, y se dedicó por completo a la predicación de la palabra. Dedicó su vida al Señor, pero envejeció y hizo algo que no tenía que haber hecho. Y dice allí la escritura, y puso a sus hijos por jueces, dice allí el versículo número 1. Puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Eso no lo debía haber hecho Samuel, porque cuando usted se lee el libro de los jueces, en ningún juez vemos que sus hijos hayan heredado la labor de juez. Eso era con la monarquía. Cuando eran reyes era que el hijo heredaba la corona. Cuando había un rey, su hijo era el próximo su primogénito, el próximo en subir al trono. Pero no funcionaba así con los jueces, más bien al contrario. Dios escogía a cuál iba a levantar como juez. Ahí es donde usted ve una Débora, ahí es donde ve un Gedeón, un Sansón, Jefté, bueno, a muchos de los jueces que están allí, pero eran por mandato y elección de Dios. Pero a Samuel le parece fácil la idea de colocar a sus hijos por jueces. Eso no se lo mandó Dios, eso no se lo ordenó Dios. Ahora, con el agravante, dice el versículo número 2, dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba, o sea que los instituyó allí en Berseba como jueces. Samuel delegó a dos personas, dos de sus hijos, los colocó allí en un servicio para Dios, los colocó allí. Y qué difícil es eso, colocar a una persona en el servicio cuando no ha sido puesta por Dios. Qué problemas se vienen encima, qué problemas se conllevan cuando se coloca a una persona a servir. Si esa persona no ha sido realmente puesta por Dios, lo que va a hacer pues es traer problemas a una congregación, y si bien de pronto no trae problemas a una congregación, sí los va a traer sobre su propia vida, porque se está metiendo a hacer algo que Dios no le está ordenando que haga. Recordemos a Saúl, cuando Saúl ofrece sacrificio y se puso a hacer algo que Dios no lo había mandado, y a Dios no le agradó. A Dios no le agradó porque eso le correspondía era a Samuel. Entonces tenemos que siempre ser muy sensibles a la voz de Dios, estar muy dispuestos a oír la voz de Dios para que Dios nos guíe en cada decisión que nosotros tomemos. Muchas personas han salido al ministerio, han abierto iglesias en su humanidad, en su carne, porque estudiaron teología, pero el hecho que hayan estudiado teología y tengan un cartón como teólogos no quiere decir que sean pastores. Decía un predicador, hay muchos teólogos por allí que no son pastores, no son pastores. Hay muchos que han estudiado teología, pero no necesariamente son pastores. Pero hay muchos que andan por allí con título y demás, y gloria a Dios por esos títulos, porque se aprende la Biblia, se estudia, se escudriña, pero no quiere decir que
que toda persona que estudie y tenga un título de teología ya sea pastor. No, eso va en el llamado de Dios, va en el llamado. O lo mismo con cualquier otro título que se tenga, va en un llamado de parte del Señor. Tú y yo debemos de buscar el llamado de Dios a nuestra vida, saber que hay unos llamados que son esenciales, por ejemplo el del evangelismo. Ese es un llamado esencial para toda la iglesia. Eso no lo podemos decir que solamente fulanita, fulanito, fulanita son los que tienen el llamado al evangelismo. No, eso es algo ya general, porque es un mandato para toda la iglesia. Que existe el ministerio de evangelista es diferente, porque ya se dedica como de tiempo completo a ejercer esa labor, pero en realidad toda la iglesia deberíamos estar evangelizando. Hay unos llamados que son generales, pero hay otros llamados que son específicos, y tú y yo debemos de orar y pedir la guía y dirección de Dios en ese llamado puntual y específico a nuestra vida. Qué triste sería pasar nuestra vida, envejecer, morir y llegar al cielo, y Dios nos pregunta ¿qué hicimos en esta vida? Y decir: me dediqué a trabajar, me dediqué a pagar el arriendo, me dediqué a pagar los servicios, me dediqué a vivir la vida, a comer, crecer, nacer, crecer, reproducir y morirme. ¿Y cumpliste el propósito de Dios en tu vida? Ni siquiera me enteré cuál fue el propósito de Dios. Ni siquiera sabía que tenía un propósito de Dios. Ni siquiera. ¿Usted no cree que esa es la realidad de muchas personas? ¿Cuánta gente muere a diario y jamás se enteraron el propósito de Dios con ellos? Jamás se enteraron, jamás supieron que Dios tenía un plan con ellos. Jamás. Qué lamentable es morir y no haber realizado el propósito de Dios en nuestra vida. Qué triste. Ahora, dice el versículo número 3, el pero, ahí viene el pero no anduvieron, dice allí, los hijos de Samuel por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la ¿qué? La avaricia, dejándose ¿qué? Sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces el juez, ¿qué hacía? El juez lo que hacía era aconsejar las situaciones y problemáticas del pueblo. Vamos a poner un ejemplo. Había un vecino que le debía X cantidad de dinero a otro vecino, y entonces llegaban los hijos de Samuel a resolver ese conflicto, y el deudor le pasaba por debajo de cuerda una platica a los hijos de Samuel, y eso no me vaya a mandar a la cárcel, eso no me vaya a hacer pagar esa plata, yo le doy una comisión a usted y déjeme esa deuda a paz y salvo. ¿Cómo es que se le diría a los jueces? Un fallo, falla a favor mío. Cuando un juez hace un fallo y dicta una sentencia a favor de una persona, entonces dicte la sentencia a favor mío, sáqueme libre ahí de ese problema. O alguna persona que de pronto había asesinado a otra, y pues la ley decía que también tenía que morir o pagar ciertas consecuencias, y entonces le pagaban una platica a ellos: a eso, callado, usted no ha visto nada, aquí no ha pasado nada. Y entonces ellos, por la platica, se dejaban sobornar. ¿Se parecían a Samuel? No se parecían a Samuel. Ellos habían ido tras la avaricia. ¿Cuántos hemos visto aquí? Muchos pastores que se han ido tras la avaricia. Demasiados. Ese es el pan diario de hoy en día. Una cantidad de pastores que se han ido tras la avaricia, tras el dinero, que en lugar de predicar la sana doctrina, que en lugar de llevar a la gente hacia Dios, se dejan, es lo mismo que aquí, sobornar. Dice la palabra de Dios exhortando a aquellos profetas que el pueblo les llevaba dinero, y a aquel que le daba dinero profetizaban paz y bendición, pero a aquel que no les llevaba dinero le profetizaban castigo, juicio. Es tremendo esos profetas, ¿verdad? Y Dios los exhorta tremendamente. Ezequiel, Jeremías son unos libros que profetizan muy fuerte en contra de los falsos profetas, de los falsos pastores, maestros que habían en aquella época, pero que la Biblia advierte que para estos tiempos los habrían, y con mayor descaro, y se aumentaría la apostasía. Pero entonces ese prototipo de los hijos de Samuel es el mismo prototipo que vemos hoy en muchos púlpitos. Ministros que se dejan llevar tras la avaricia, les importa más el dinero que no la santidad, y ellos se habían dejado pervertir por el dinero, por la avaricia, se dejaban sobornar y torcían, dice que pervertían el derecho, o sea que torcían allí los caminos del pueblo, no eran puestos por Dios. Ese es el problema de poner a una persona a servir que no tiene temor de Dios. Si de servir fuera, ninguno hay perfecto,
ninguno hay perfecto, pero sí hay unos requisitos en la Biblia los cuales no podemos pasar por alto y que a medida que esta iglesia va avanzando y va creciendo más, debemos de asentarlos más, con más firmeza, de buen testimonio, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor y que seamos irreprensibles, que los que están casados seamos maridos de ¿cuántas mujeres? De una sola mujer, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, no avariento. Y ahí vemos esas características en estos hijos de Samuel, eran avarientos. Y ese es el problema, que cuando una persona no se esfuerza, vuelvo y se lo menciono, si hablamos de una perfección, ninguno aquí sería perfecto, empezando por mí mismo, ninguno, todos estaríamos descalificados porque todos hemos fallado, absolutamente todos hemos fallado, la Biblia lo declara de esa manera, todos hemos pecado, todos, absolutamente todos, y no somos perfectos, pero es necesario que nos esforcemos por cumplir el perfil que Dios demanda de los servidores. Y no solamente de los servidores, de la iglesia misma, porque eso no solamente es para los servidores. Dios pues le pedirá en cierta manera un grado mayor a los servidores de vivir una vida en santidad para poder ejercer un servicio. Pero en realidad toda la iglesia está bajo la misma vara. Persona que no sea santa, dice la Biblia, sin santidad, pues nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Es decir, que toda la iglesia debería prestarle atención a esos requisitos básicos y fundamentales. ¿Qué dice el versículo número 4? Versículo número 4 nos dice la palabra de Dios. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Es interesante eso porque los ancianos deben de hacer eso dentro de una congregación, no ponerse a murmurar, no ponerse a criticar, no ponerse a levantar división ni ningún tipo de esas cosas, sino reunirse con la autoridad. En ese caso, los ancianos fueron a hablar con Samuel, fueron a donde Samuel, fueron a hablar con él y le dijeron, versículo número 5, he aquí, tú pues has envejecido, Samuel, y tus hijos no andan en tus caminos. Mire que entonces resolvieron el problema ¿con quién? ¿Con todo el pueblo? ¿A través del chisme, la murmuración, de la queja? No. Fueron donde Samuel, le dijeron, Samuel, hemos visto tu testimonio, hemos visto que tú has andado bien todos estos años, has tenido una vida en santidad, bueno, etcétera, pero tus hijos no son iguales que tú. Tus hijos no andan como tú andas y tenemos una inconformidad en que ellos estén en el servicio. Eso hace una persona anciana. Eso hace una persona anciana. Ayuda a resolver los problemas que se presenten dentro de una congregación. La persona anciana va a ir a la autoridad y le va a poder decir a la autoridad, esto está bien, pero esto está mal y necesitamos hallarle una solución a esto. Pero en muchas iglesias lo que se ve, que Dios nos guarde a esta congregación, se ha tratado y aunque quizás gente pensará que uno no se entera, se ha tratado de levantar divisiones, se oyen comentarios de un lado, del otro, no tanto ahorita, meses atrás, tiempos atrás, a lo largo de estos 3 años y medio, se han suscitado algunas eventualidades en donde se oyen murmuraciones, en donde se oyen algunas conversaciones que de pronto no tendrían lugar de hacerse dentro de la congregación, sino más bien de buscar al pastor y de hablar y decir, mire, esto me parece que no está bien, esto me parece que debería corregirse. Lo que hicieron allí los ancianos, nos dan una pauta de nosotros aplicarlo dentro de la congregación. No todo dentro de una iglesia estará bien, no todo dentro de una iglesia estará perfecto, pero cuando hay alguna falencia, es necesario acercarse ante la autoridad y decirle, pienso esto, pero también con fundamento bíblico. Creo que esto está mal porque la Biblia dice esto y esto. Y por supuesto que las cosas que están mal hay que buscarles una solución. Luego estos ancianos, que parecían ser muy sabios porque estaban pidiendo una solución, porque estaban inconformes con que los 2 hijos de Samuel estuviesen gobernando, juzgando indebidamente, le dicen a Samuel algo que no debieron haber dicho. Dicen,
por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Estamos hablando de jueces, no de reyes. Y entonces ellos, en lugar de pedir un juez, pidieron un rey. Empezando por ahí ya están mal, porque ellos hubieran dicho, "Oh, pues tal vez constitúyenos un juez temeroso igual que tú, temeroso de Dios igual que tú", pero no, ellos se fueron mucho más allá y pidieron un rey para ser igual a las demás naciones. Ahí hay un problema en la iglesia, y es querer parecerse a las demás naciones. No sé si usted lo logró notar ahorita en la celebración de Halloween, la cantidad de iglesias que se disfrazaron. Una cantidad de iglesias que se disfrazaron. Bogotá, una iglesia muy grande, hizo un super culto enorme en donde no cabía un niño, pero todos iban disfrazados, todos iban disfrazados. Y lo hacen con el fin de que los niños no se vayan por allá a las calles y hacer quién sabe qué cosas, pero que aunque la intención es buena, no está bien. No está bien participar de ese tipo de cosas. No solamente una, usted se pone a mirar la cantidad, fueron muchas las iglesias las que participaron del Halloween, fueron muchas, demasiadas. Y ese es el problema de allí, el problema que tenía la nación de Israel en aquel tiempo, quererse parecer a las demás naciones. Ese principio lo aplicamos en muchas costumbres, con Navidad. Ahorita se avecina la época de diciembre y la iglesia también quiere muchas veces imitar lo de afuera. También en costumbres como la música, en costumbres como, voy a mencionar algunas cosas que de pronto no sean pecaminosas, pero que la iglesia quiere a veces parecerse al mundo. En Bogotá se comenzó a hacer el rock al parque, y pues sabemos que eso es un evento secular, malo y demás. Pero cuando comienzan a hacer eso, la iglesia no se queda atrás y saca el gospel al parque. Y entonces es una bendición los conciertos y demás cristianos, pero ¿de dónde surge? De querer parecerse a lo que está haciendo el mundo. No está mal, no digo que sea un pecado un gospel al parque, no digo que sea un pecado, pero se está queriendo parecerse al mundo. Se lo compartía en una reunión de pastores, nos compartían justamente eso, y es una realidad. La iglesia muchas veces quiere parecerse a lo que está pasando afuera. Ahorita está muy popularizado el tema de los premios dentro de los artistas cristianos, y hay varias nominaciones a artistas cristianos, que el mejor cantante, que el mejor videoclip, que el mejor periodista, y vuelvo y le digo, no está mal premiar los talentos del gremio cristiano, no está mal, pero ¿de dónde surge eso? Pues de esas premiaciones, de esos concursos donde hay premios, nominaciones, premios Oscar, TV y novelas, todo un tipo de cosas que hay en lo secular, y que la iglesia toma ese esquema y lo cristianiza. Y eso es lo peor que puede hacer la iglesia. Vuelvo y digo, no son malos esos premios, pero el tema sí está en que es muy delicado cuando la iglesia comienza a cristianizar cosas que no están en la Biblia, que comienza a cristianizar eventos seculares, porque ahí es donde tomamos lo del mundo y le ponemos una fachada de cristiano, y en realidad sigue siendo el mundo. Ahí es donde tomamos algo malo, le ponemos una fachada de algo bueno, pero sigue siendo algo malo. Sigue siendo algo mal. Y ellos, el pueblo de Israel, estaban con esa tónica. Queremos ser como las demás naciones. Queremos ser igual que ellos. ¿Cuántos cristianos no hay que dicen, yo quiero ser igual que ellos? Pero es que mire que en tal iglesia hacen esto y aquello. Pero ¿eso es de Dios o es del mundo? Y hay muchos cristianos anhelando ser igual que lo que hay allá afuera. Y eso trae y conlleva problemas. Desde Deuteronomio, capítulo número 17, versículo 14, ya Dios, y usted lo debe de saber muy bien como iglesia, ya Dios había hablado de que sí iba a poner un rey sobre la nación de Israel, pero en el tiempo de él, dice Deuteronomio 17, 14, cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey a ti, al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no dejarás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano.
pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová ha dicho, no volváis nunca por ese camino. Miren lo interesante, ya Dios había profetizado y ya Dios había dicho, un día va a haber un rey, un día va a haber una persona que gobernará sobre la nación de Israel. Interesante esto, voy a hacer un paréntesis, dice, nunca más volverán por el camino de Egipto, porque Dios habla a tu vida y a mi vida diciendo que nunca más volvamos atrás, nunca más volvamos al mundo, por ese camino jamás podemos volver, dice la palabra de Dios. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces recibirá para sí un libro, en un libro, una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, ni a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino, él y sus hijos en medio de Israel. Le hice una lectura un poco larga de este pasaje, haciéndole ver que Dios ya había hablado de colocar a un rey sobre la nación de Israel. Ya Dios había hablado de poner a un rey sobre la nación, pero en el tiempo de él. Pero esta gente pues está pidiéndolo en el tiempo de ellos y adicional queriéndose parecer a las demás naciones. Yo quiero parecerme al mundo. Muchas iglesias están queriendo parecerse al mundo. Retomemos 1 Samuel capítulo número 8 y el versículo número 6. Dice la Biblia, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué hizo? Oró a Dios. Cuando a ti no te agrada algo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Orar, orar. Vuelvo y te lo repito, no hablar mal, no criticar, no murmurar, no levantar por allá un poco de división, sino orar a Dios. Y si con alguien hay que hablarlo, es con la persona involucrada en el problema. Dice la Biblia que cuando tuvieses algún disgusto con alguien, ve a donde esa persona y resuelve ese problema, pero no generando una división en la congregación. Versículo número 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Qué interesante es, porque hoy Dios nos habla de aquellas peticiones que hacemos al Señor que no son la voluntad de Dios, pero que Dios también puede dar como respuesta, óyeles, óyeles. Porque nosotros como creyentes muchas veces podemos estar pidiéndole a Dios algo que no es la voluntad de Él. Y sé muy bien que la Biblia dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Eso es algo muy real, doctrinalmente está en la Biblia. También la Biblia dice que toda cosa que pidiéramos conforme a la voluntad del Padre, Él la dará. Todo lo que le pidamos a Dios conforme a su voluntad, Él lo va a conceder. Pero también hoy, a la luz de la palabra, podemos mirar que a veces pedimos cosas que no son la voluntad de Dios. Pedimos cosas que Dios no le agrada, pero que aún quizá la respuesta de Dios pueda decir, oye esa oración, oye lo que están diciendo. Dice allí, Dios diciendo, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Es decir, que pueden haber oraciones que nosotros hagamos que Dios diga, voy a oír toda esa oración, toda, completica la voy a oír. Puede haber aquella persona que esté diciendo, yo me quiero casar con esa persona que no es cristiana, en yugo desigual, y ya sabe que la Biblia dice que en yugo desigual no se casa. Y la persona pidiendo y pidiendo y pidiendo, y entonces Dios en un determinado momento dice, voy a oír esa oración completa, la voy a oír completa. Pero ¿cómo así? Sigamos leyendo. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Cuando una persona termina desechando a Dios, Dios dice, voy a escuchar toda esa oración y se la voy a contestar. ¿Y cómo así? Sí, Dios contesta oraciones que también no son conforme a la voluntad de Él. No solamente Dios responde las oraciones que van conforme a la voluntad de Él,
Dios también responde oraciones que no son del agrado de Él. Cuando el pueblo lo desecha a Él, cuando el pueblo lo rechaza a Él, Dios puede contestar una petición de esas. Dios puede contestar una petición que no va conforme a la voluntad de Él. Obviamente para mal. Dice el versículo número 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, versículo 9, oye su voz, más, ¿qué dice ahí? Protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios dice, ok, me están pidiendo esto, ahí se los voy a dar. Lo único que voy a hacer es mostrarles lo que va a pasar. Es lo único que voy a hacer. Dios dice, les voy a dar lo que me están pidiendo, pero lo único que voy a hacer es levantar una protesta solemne en contra de ellos, mostrándoles lo que les va a venir adelante. Dios le podría contestar a aquella persona que está pidiendo, Señor, yo quiero como esposo o esposa, aquella persona que no es cristiana, que es impía, y Dios le va a poder decir, está bien, te la voy a entregar. ¿Te quieres casar con esa mujer? Cásate con ella. Lo único que voy a hacer es levantar una protesta solemne diciéndote lo que te espera en un futuro, y no son cosas buenas, pero Dios se la puede conceder. Una persona que de pronto le esté diciendo, Señor, es que yo quiero colocar ese negocio propio, y es que ese negocio propio, y quiero meterme en ese negocio, y no es la voluntad de Dios. Y Dios le dice en determinado momento, pues como me está desechando a mí, como me está rechazando a mí, ok, métete en ese negocio, te lo concedo. Lo único que voy a levantar es una voz de protesta, advirtiéndote o mostrándote, que es lo que dice ahí, no una advertencia, sino mostrándole lo que le va a acontecer más adelante por desechar la voluntad de Dios y meterse de cabezas en ese negocio. Cualquier otro ejemplo es igual de válido. Cualquier petición que se le haga a Dios que no sea conforme a la voluntad de Él, Dios puede en algún momento decir, te la concedo. Lo único que voy a hacer es mostrarte lo que te espera. Te muestro lo que te espera, porque si eso es lo que tú quieres, hazlo. ¿A cuántos les parece buena esa noticia? A ninguno. ¿A cuántos les parece interesante eso? A ninguno. Solamente a un necio le podría parecer interesante que Dios le conteste su oración necia. Porque hay personas y hay creyentes que oran neciamente. Hay personas y hay creyentes que oran con necedad. Piden y piden y piden por algo que no es la voluntad de Dios, y lo saben. Saben que no es la voluntad de Dios y persisten en ello. Y Dios, como lo estamos leyendo ahí, Dios se lo puede conceder, pero solamente mostrará, se hará a un lado y solamente mostrará lo que ha de pasar. No, será lo único que Dios haga. No espere que Dios haga algo más. Lo único que Dios hace es mostrar. En un momento así, en donde la persona desecha a Dios, no espere que Dios haga nada más. Se hará a un lado y solamente se dedicará o se limitará a mostrar lo que le espera a esa persona, no más. No espere que Dios se atraviese en la mitad y detenga a la persona. No lo hagas. No espere que Dios haga eso. No espere que Dios lo amarre a la pata de la cama para que no se vaya a hacer lo que no debe de hacer. No espere que Dios le haga algo sobrenatural e impida que la persona actúe como quiere actuar. No, en algunas ocasiones lo hace, pero ya cuando la persona ha decidido desechar a Dios, Dios simple y llanamente se hace a un lado y dice, te concedo lo que quieres hacer y te muestro lo que te espera más adelantico. Y eso son consecuencias muy terribles. Dice la palabra del Señor, muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo, que le había pedido un rey. Vamos a leer unos versículos de seguido para entenderlo. Versículo 11. Samuel va y les dice, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Quiero que hagamos un ejercicio, contemos. La palabra tomará. Tomará, va una vez, vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. ¿Qué haría ese rey? Tomar a los hijos de ellos y volverlos soldados.
Eso era lo que iba a hacer el rey que ellos estaban pidiendo. Y versículo 12, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50 los pondrá a sí mismo a que aren sus campos, los iba a poner a arar los campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros, los iba a poner a trabajar para él, fabricando un poco de cosas. Versículo 13, nuevamente la palabra tomará, 2 veces, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Pues va 2 veces tomarán. Entonces, ¿el rey qué iba a hacer? Tomar. Iba a tomar a los hijos, los iba a poner como soldados. Iba a tomar a las hijas, las iba a poner como perfumadoras y amasadoras, como cocineras. Versículo 14. Asimismo tomará, 3 veces la palabra, tomará. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus propios siervos. Les iba a tomar también las finanzas de ellos, los frutos de ellos, las cosechas. Versículo 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Versículo 16, una vez más la palabra tomará, 4 veces, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Tomará, entonces una vez más ahí, en esta ocasión, ¿qué iba a tomar? Los siervos, las siervas, los mejores jóvenes, los mejores asnos, bueno, con ello harías todas sus obras. Y diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. ¿Qué notamos entonces que Dios les está diciendo? Oiga, el rey que ustedes están pidiendo, lo único que va a hacer con ustedes es tomar, tomar, tomar y tomar. Lo único que va a hacer es quitarles. Eso es lo que va a hacer el rey que ustedes están pidiendo. Están pidiendo un rey, muy bien, tomen su rey, pero ese rey lo único que va a hacer es quitarle todo lo que tienen. Les va a quitar a sus jóvenes, les va a quitar sus asnos, les va a quitar su comida, les va a quitar a sus hijas, les va a quitar absolutamente todo. Eso es lo que va a pasar. ¿Quieren eso? Pues eso van a tener. Es lo que Dios les está diciendo. ¿A cuántos de nosotros tal vez nos puede llegar a pasar lo mismo? Que bueno, yo creo que aquí ya no, de pronto no es el caso de los que hoy se están congregando acá, pero para que lo entendamos, es que yo me quiero casar con esa persona. Bueno, cásate con ella, pero lo único que te va a pasar es esto, que va a tomar de ti esto, va a tomar de ti esto, va a tomar de ti, va a absorber de ti la espiritualidad, te va a volver al mundo, va a absorber de ti las finanzas, te va a dejar en la quiebra, va a absorber de ti la felicidad, te va a hacer un infeliz. Bueno, ¿quién sabe qué cosas va a tomar la persona o la petición? Quiero meterme en ese negocio, no es la voluntad de Dios. Bueno, ve que ese negocio lo único que va a hacer es tomar tu bendición económica y te va a dejar en la quiebra. ¿Eso es lo que quieres? Ve. Bueno, con cualquier petición, con cualquier cosa. Pero es que yo quiero trabajar en esa empresa y esa empresa va de domingo a domingo, no me va a quedar tiempo de congregarme. Bueno, no es la voluntad de Dios. Dios le va a decir, ok, ¿es lo que quieres? Ve, pero va a tomar de ti. ¿Qué va a tomar de ti ese trabajo que no es la voluntad de Dios? Va a tomar tu comunión, va a tomar tu tiempo de congregarte, va a tomar tu tiempo de servir, va a tomar tu tiempo de Dios. Y al final de cuentas, lo que parecía una bendición no era una bendición. ¿Recuerdan la prédica anterior de este mismo libro de Samuel? Que los filisteos habían tomado el arca del pacto creyendo que era una bendición, pero no era una bendición. Les trajo ¿qué? Tumores, plagas, enfermedades. Pero al principio ellos pensaban que era una bendición. El arca del pacto, qué bendición, nuestro trofeo más grande. Lo único que les trajo fue problemas, lo único que les trajo fue dolores de cabeza. Y lo mismo estamos viendo acá. Queremos un rey, es que vamos a hacer como las demás naciones, es que él va a salir a pelear por nosotros, es que el rey va a ser muy bueno y viva el rey para siempre. Los dichos populares, viva el rey. No es tan bueno. No es tan bueno cuando no es la voluntad de Dios. Dios dijo, lo único que va a hacer de ese rey es quitarles todo. Finanzas, agricultura, va a diezmar. No que les iba a diezmar. Eso de diezmar era que la gente le tenía que diezmar al rey. Un impuesto. Va a poner impuestos sobre el pueblo. Va a tomar todo de ustedes. Va a tomar absolutamente todo de ustedes. ¿Valdrá la pena pedir cosas que no son acorde a la voluntad de Dios? No vale la pena. ¿Dios te las puede dar? Sí. Dios es tan grande que no solamente responde lo que es acorde a la voluntad de Él, sino también lo que no es acorde a la voluntad de Él. ¿Cuántos han oído hablar la voluntad perfecta de Dios, la voluntad permisiva de Dios y la voluntad que Dios dice no? Pero hemos hablado y hemos oído a lo largo de muchos años oír de la voluntad permisiva de Dios.
es eso. Es que Dios permite algo. No era mi voluntad, pero te lo voy a permitir, pero no te va a ir bien. O cuando Dios dice no, y no es no. Pero esa voluntad permisiva es un caos total. Es un caos total porque nos estamos metiendo en lugares donde Dios no nos ha mandado. Estamos haciendo cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos. Estamos recibiendo cosas que Dios no nos dice que debamos de recibir. Entonces, no vale la pena. Versículo número 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. ¿Qué iba a hacer la gente tiempo más adelante? Ay, Señor, mire este rey. Señor, ayúdanos, este rey nos ha puesto muchos impuestos. Señor, ayúdanos porque este rey está siendo muy duro con nosotros. Señor, ayúdanos porque este rey nos quitó a los mejores jóvenes. Señor, ayúdanos porque este rey se nos llevó a las hijas como cocineras. Señor, ayúdanos porque este rey está tomando lo mejor de nosotros. ¿Y Dios iba a responder? No, Dios dijo no. Eso fue lo que usted escogió. No venga a orar después. O más bien, vas a orar, pero no espere que yo le escuche. Tremendo eso, delicado eso, porque cuando una persona desecha a Dios, Dios le dice, papito, mamita, haga lo que quiera, pero después no venga a orar, no venga a orar después, porque no te voy a oír. ¿Quiere seguir ese camino? Vaya, se lo concedo, le abro la puerta, te hago calle de honor si quieres, sal por ahí, pero después no venga a lamentarse, después no venga a llorar, después no venga a orar pidiendo porque no voy a oír. No voy a responder. Y sabemos que Dios en su misericordia una y otra vez les oía, porque sabemos que Dios es tan bueno y misericordioso que les perdonó tantas veces, los levantó una y otra vez, pero en ese momento de enojo de Dios, Dios dijo, yo no los voy a oír, no los voy a oír. ¿Se quieren ir por allá? Vayan por allá. Dice el versículo número 19, pero el pueblo cogió escarmiento y se arrepintió y se retractó de la oración. ¿Sí dice eso? No. Mire que acababan de escuchar todo lo que les iba a pasar. Y el pueblo como necio dice allí. Y el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Qué corazón tan necio. De que Dios les habló y les dijo, si ustedes se van por ese camino, los voy a ver llorando más adelante, el rey les va a quitar todo lo que ustedes tienen, les va a ir mal. Y el pueblo dijo, no queremos escuchar, quiero mi rey, y con mi rey me quedo. Venga, no escucharon lo que Dios les dijo, no escucharon la advertencia de Dios, no escucharon lo que Dios les había mostrado y prefirieron seguir en su necio corazón, en su necia oración de pedir a su rey. Cuídate de tener un rey en tu vida así. Cuídate de tener una petición de estar pidiendo un rey en tu vida, porque cuando a veces estamos tan enfrascados en pedir algo, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto, y ese algo no es la voluntad de Dios, podemos estar dejando de oír la voz de Dios y diciendo, yo quiero mi rey. Yo quiero esto, y como quiero esto, más adelante, pues Dios me lo puede dar, pero voy a tener problemas por ese rey. Ese rey me quitará, me absorberá muchas cosas. Eso es lo que pasa cuando una persona se aferra a su propio rey, se aferra a su propia necedad pidiendo su propio rey. Eso es lo que sucede. ¿Vale la pena, iglesia? No vale la pena. No vale la pena pedir un rey. Y es un contexto espiritual, no vale la pena. Dice el versículo número 20, y nosotros seremos también como todas las naciones. Ha sido reiterativa esa frase también. Vamos a ser como los demás, vamos a parecernos a ellos, pero la Biblia está diciendo que tú y yo no nos debemos de parecer a ellos, debemos de parecernos a Dios, a Cristo. La Biblia nos dice que tú y yo somos llamados a ser linaje santo, pueblo adquirido para Jehová. No somos llamados a ser igual al mundo. Tú y yo no somos llamados a ser igual que el resto de personas, somos llamados a ser diferentes, pero ellos querían ser igual que los demás. Ese era también el problema del corazón que ellos tenían. Es que yo quiero tener eso que los demás tienen. Y el salmista nos aclara muy bien, dice, por poco mis pies resbalaron cuando tuve envidia
del impío que prosperaba. Quise tener lo del impío, quise prosperar como el impío y por poquito mis pies resbalan. Cuando tú y yo anhelamos lo que el impío tiene y cuando tú y yo anhelamos cosas que los demás tienen, podemos caer en el grave error de querer parecernos a ellos en lo que no debemos de parecernos. Dice la palabra de Dios, y nuestro rey nos gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras, decían ellos. No les bastaba con que Dios era el que peleaba por ellos. ¿Y de qué manera Dios peleaba por ellos? ¿Se acuerdan la manera en que Dios peleaba por ellos? Con brazo fuerte. Caía granizo, llovía, los confundía, abría el mar se tragó a los enemigos con las plagas, los egipcios. O sea, Dios peleaba por ellos de una manera increíble, pero ellos querían era un rey de carne y hueso que peleara por ellos. Cambiaron a Dios, cambiaron ese general de los ejércitos, de los escuadrones de los cielos, cambiaron a Dios, Jehová guerrero, ese guerrero tan poderoso, y lo cambiaron por un hombre que saliera a pelear las batallas de ellos. No valía la pena. Dice versículo 21 y 22, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová, fue y oró, se las contó a Dios. Versículo 22, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, eso es lo que ellos quieren, escúchalos, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Dios dijo, bueno, eso es lo que ellos quieren, ahí está. Entonces aprendimos hoy, iglesia, aprendemos a no pedir cosas que no sean conforme a la voluntad de Dios. No porque Dios no nos las vaya a dar, porque Dios definitivamente las puede dar, pero no nos irá bien. No nos irá bien. Porque muchas veces dicen, es que usted y nos sujetamos, ¿no?, a lo que dice el Nuevo Testamento, y que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pero acá estaban pidiendo mal y recibieron. Y entonces es una contradicción de la Biblia. No, lo que pasa es que en el contexto de este pasaje el pueblo había desechado ya a Dios, y entonces como lo desecharon, Dios dice, bueno, coja su camino. Cosa diferente es cuando el pueblo está buscando de Dios, persiste en estar con Dios y está pidiendo algo que no le conviene. Entonces Dios dice, no se lo voy a dar, pero no me estás desechando, no te voy a dar esto, pero como no está desechando a Dios, pues no se lo da y ya. Pero cuando ya la persona conscientemente desecha a Dios, ahí sí Dios dice, pues tómelo. Y lo peligroso de nosotros es que por querer nuestros propios reyes terminaríamos desechando a Dios, porque a esta gente le fue más importante su propio rey que la voz de Dios, y quisieron más a su propio rey que la voz de Dios, desecharon a Dios. Hay un hilo muy delgado en pedir algo que no sea la voluntad de Dios a terminar desechando a Dios, porque hay niños caprichosos espiritualmente, que si no se lo dan por las buenas, se lo da por las malas o hace pataleta. Ya hay mucho niño espiritual caprichoso. Pablo mismo lo decía, todavía les tenemos que dar leche, porque es que eso es una realidad en las iglesias. Hay niños espirituales que patalean porque el papá no les da lo que el niño está pidiendo. Y ahí patalea, y entonces Dios finalmente dice, tómelo, pero no te va a ir bien. Te lo entrego, pero no te va a ir bien. Cuídate, busca la voluntad de Dios. Conociendo a Jesús, anunciando el Evangelio de Dios hasta lo último de la tierra, instruyendo a su pueblo en la sana doctrina y el conocimiento del Hijo de Dios.